El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo del tiempo de Cuaresma tiene esta particularidad de que siempre vamos a escuchar este pasaje que se conoce como la transfiguración, esa epifanía, manifestación de la gloria de Dios. Pero fíjense que el evangelista San Lucas, que nos presenta esa escena, lo hace. Esta escena de la transfiguración está en medio de 2 anuncios que hace el Señor Jesús sobre la pasión, sobre la muerte. Recuerden ustedes que ese primer anuncio es cuando le dice a los discípulos que tienen que ir a Jerusalén y que allí van a padecer mucho en manos de los sumos sacerdotes, los escribas, los jefes, y que va a pasar por la muerte, que resucitará a los 3 días. Y entonces, acuérdense ustedes lo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, no sé si tal vez por lo que él era como el mayor de todos, era como más franco, sincero para decir las cosas, más impulsivo. Y eso le daba muchos problemas, porque él fue el que intentó persuadir a Jesús para que no fuera a Jerusalén. Y Jesús incluso lo regaña. Dice: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Ese es el primer anuncio. Pero ahí Jesús puede convencer a los discípulos de que no hay forma de que lo detengan para subir a Jerusalén. O sea, no pueden hacer nada. Él va decidido a Jerusalén y va decidido a pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la cruz. Entonces, Él puede hacer que los discípulos no lo detengan. Pero hay algo que Él no hace, y es que no puede impedir la tristeza que eso causó en los discípulos. Porque los discípulos, viendo que este es el Maestro, este es el Mesías, en quien nosotros creemos, lo seguimos y nos dice que debemos aprender de Él y que lo sigamos en todo
Y si va a pasar por el sufrimiento, significa que también nosotros vamos a pasar por el sufrimiento. Eso los llena de tristeza. Y además porque ellos habían aprendido a querer a Jesús, lo amaban. Y les dolía que siendo una persona enviada por Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías esperado, tuviera que ir a pasar por ese dolor. Ellos no lo entienden y les cuesta y les duele mucho. Eso los llena de tristeza. Entonces lo que hace Jesús es como mostrarles la otra cara de la moneda. Que si bien es cierto que en este mundo se tiene que enfrentar el sufrimiento, el dolor, nosotros lo hacemos no por masoquismo ni porque digamos que es que tiene que ser así. Claro que tenemos que evitar al máximo todos los sufrimientos, ¿no? Pero cuando ya hay que pasar por sufrimientos que no se pueden impedir, tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza puesta en Dios. Lo que hace el Señor Jesús es llevarlos a este monte, siempre estos tres personajes, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, y les muestra, digámoslo así para hacerme entender, les muestra en un instante un poquitico de lo que es el cielo, la gloria. Eso los llena de entusiasmo, eso los llena de una emoción que es expresada precisamente en el apóstol Pedro. Señor, quedémonos aquí. Miren lo del apóstol Pedro, ¿no? Por un lado, no vaya por allá, y por otro, quedémonos aquí. O sea, él es impulsivo. Pero hay algo que sucede ahí. Porque dice el texto, es que San Lucas es muy hábil para presentarlo, ¿no? Porque dice el texto que ellos estaban dormidos. Sin embargo, al oír que Jesús hablaba con alguien, se despiertan. Jesús está orando, ¿no? Y lograron descubrir con quién estaba hablando. Porque el texto dice que ellos se dieron cuenta que estaban, de hecho el apóstol Pedro lo manifiesta, ¿no? ¿Hablaban con quién? Con Moisés y Elías, con esos dos personajes. Lo logran distinguir al punto que el apóstol Pedro dice: hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, se dio cuenta quién era. Pero en medio de todo eso nos cuenta el evangelista San Lucas que el apóstol Pedro no sabía lo que decía. No sabía. Eso habla. Y miren que en el anuncio, en el primer anuncio de la pasión, el Señor Jesús calla al apóstol Pedro. Cuando le dice que no vaya, dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Lo silencia, ¿no? Y aquí al apóstol Pedro otra vez lo silencia, porque dice el texto que primero pues se despertó tal vez emocionado por lo que estaba viendo, pero de esa emoción dice no sabía lo que decía. Y aquí ya lo silencia, es la voz del cielo. La voz del cielo, cuando la nube los cubre, dice: de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Casi que es como si era: no escuchen a Pedro, escuchen a mi hijo. El apóstol no sabe lo que dice. Esto nos ayuda a nosotros, que a la luz de la palabra tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere ser escuchado, claro que sí, pero en el mundo hay muchas voces que también quieren ser escuchadas. Y entonces, ¿a quién escuchamos? Si nosotros no hacemos un ejercicio de formación de nuestra vida espiritual, si no aprendemos, si no nos formamos, si no aprendemos a descubrir qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida de fe, terminamos escuchando otras voces y no la voz de Dios.
Y hoy en día sí que el mundo tiene todas las facilidades para hacerse escuchar con las redes sociales. Y puede que sean incluso llamativas esas voces, pero miren, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Recuerden ustedes que es que todo esto de la escucha siempre se va a dar en la Sagrada Escritura. Cuando más adelante iremos a escuchar en el pasaje del buen pastor, que dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Es decir, el discípulo del Señor tiene que aprender a escuchar cuándo realmente esa voz que está oyendo es la voz de Dios y cuándo no. Y una de las cosas que yo siempre les insisto es que nosotros en nuestra vida de fe, la Sagrada Escritura, la Iglesia, están para dar esperanza, no para meter miedos. Una de las cosas, o digamos, una de las características que uno tiene que aprender a descubrir cuando le están diciendo mentiras en una cuestión espiritual es cuando le están metiendo miedo. Si a usted lo están asustando, esa no es labor de Dios, con toda seguridad, no es labor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan ahorita del Salmo? ¿Qué decía la respuesta? El Señor es mi luz y mi salvación. Y comienza, ese es el Salmo 27. Comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? ¿Se dan cuenta cómo es de esperanza ahora la palabra de Dios? En estos días en las redes sociales, porque eso, mi número de teléfono para eso sí lo tienen, para enviarme cositas de esas que yo no creo. Una abogada que va a haber una misa negra que va a haber. Oiga, para mí la única misa que existe es la que celebramos aquí. Si hay otra cosa, que una cosa es que le llamen misa, otra cosa es que no es misa. Para mí eso no es una misa. Pero miren frustrados y que va a haber no sé cuánto tiempo de oscuridad, de esos cuentos tontos hace años que están en las redes sociales. Oiga, y gente creyente, gente de iglesia, publicando albobadas. Con que usted no vaya es suficiente, no me preocupe. No crea nada más. Créale a la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Hay mucha gente, porque es que dicen, no, es que eso lo dijo fulanito, eso lo publicó no sé quiéncito, eso. Pues esos son muchos que les pasó lo del apóstol Pedro. No saben lo que dicen. El problema no tanto es que no sepan lo que dicen, el problema es que usted no sepa descubrirlo. Y dice un lema de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, ¿no? Un lema que dice: el cristiano debe ser ducho, perito y diestro en el discernimiento. Es decir, el cristiano, el convencido de Dios, tiene que ser hábil en saber cuándo le dicen y cuándo no le dicen la verdad. Ese es el discernimiento, la capacidad de descubrir cuándo me están diciendo mentiras. Y a veces lo triste es que esas personas que publican, antes le hacen publicidad a esas cosas, ¿no? Antes le cuentan a los demás lo que debe contarle, que es esto, de la Sagrada Escritura, que eso no lo cuentan. Pero esas bobadas sí las cuentan y se las publican, se las envían. No hay que hasta a mí me llegan. Entonces, oigan, si una persona no tiene la capacidad de descubrir eso, termina arrastrado por cualquier viento. No. Nosotros estamos para darles, mire lo que hace el Señor Jesús cuando están más afligidos, tristes, acongojados, llenos de miedo. Lo que hace es animarlos, mostrándoles la gloria de Dios. Que eso es lo que va a decir después el apóstol Pablo en la carta a los Romanos,
que dice: nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, nada, ni la persecución, nada. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Y mientras nos dejamos engañar por esas voces, mire lo que dice el texto de la Sagrada Escritura, que esto sí es palabra de Dios, que es lo que dice el Señor: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo a Él. Y acuérdense que el Señor Jesús dijo a los mismos apóstoles: el que a ustedes escuchen, a mí me escucha. Y en esa lista de los apóstoles, sucesores de los apóstoles, son los obispos, el Papa. Todos los documentos del Papa nos dan esperanza. Él siempre habla de la esperanza de Dios. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Estamos escuchando la voz de Dios en la iglesia, en su palabra. No dejemos, no perdamos de vista lo que realmente debemos hacer, lo que realmente debemos escuchar, lo que realmente deberíamos publicar, lo que deberíamos salir a anunciar. Eso sí, esto sí es. Que escuchemos la voz de Dios, que dejemos de escuchar todas esas cosas, dejemos de ver y leer todas las bobadas de internet, acérquese a la palabra, escuche la voz del Hijo amado, de Jesucristo, y que, animado por esa voz, pueda decirle al Señor lo que repetíamos, lo que dice el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Eso sí es ánimo para una persona que se encuentra en dificultades. Que en medio de todas esas situaciones complicadas, difíciles, tenga la confianza y la esperanza puesta en Dios, que no lo deja solo. ¿Cómo sería en el texto los discípulos, que fue tanta la emoción de cuando la voz del cielo los cayó, no dejó hablar, que dice: los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto en María. Emoción. Qué bonita es la palabra de Dios. Miren cómo nos va guiando, nos va llevando. Y no se queda ahí, porque cuando el apóstol Pedro le dice al Señor: quedémonos aquí, no, baja. El texto sigue y va a decir que bajaron otra vez a donde estaba la multitud, y siguen porque Jesús sigue el camino a Jerusalén, es decir, a la cruz. Y esto es lo que nos va a decir ahorita en la plegaria el prefacio. Ojo, no hay cristiano sin cruz. Eso hace parte de la vida del cristiano, la cruz. Dice el prefacio: no hay cruz sin gloria. No se preocupe, la gloria de Dios, pero no hay gloria sin cruz. Pasamos por el sufrimiento, por el dolor, sí, pero con la esperanza puesta en la gloria de Dios. Y Dios no nos miente, no nos defrauda. Escuchemos esa voz de Dios que hoy nos anima y nos llena de esperanza. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Amén.